¿Qué tal? Mi nombre es Elizabeth Lucas García y a continuación, en compañía de mi equipo, estaremos presentando el tema Introducción a la Inteligencia Artificial. De esta forma, lograremos desglosar diferentes temáticas que son básicas para adentrarnos en este mundo. Primeramente, describiremos lo que es la clasificación, ya que existe la clasificación simbólica y la clasificación subsimbólica. ¿A qué nos referimos? Pues con la primera se basa en un número finito de primitivas y de reglas para la manipulación de símbolos. Esto es redes semánticas o bien lógica de predicados. Por otro lado, la representación y la clasificación subsimbólica hace representaciones numéricas del conocimiento que dan como resultado que esta inteligencia aprenda por sí misma gracias a redes neuronales, imitando a la evolución del ser humano. Pero antes de adentrarnos a estos temas, recorreremos un poco sobre lo que ha sido la historia de la inteligencia artificial a lo largo del tiempo, iniciando en el año de 1854. Es donde por primera vez surge una lógica matemática y una matemática lógica. Esto más tarde da como resultado la idea de un robot. Ya hacia 1936 surge por primera vez el concepto de algoritmo y con esto nacen cada día más lo que son herramientas tanto de hardware como de software para que la inteligencia artificial empiece a tener vida. En 1941 las leyes de la robótica son mencionadas y construidas por primera vez, y hacia 1950 nace lo que es el test de Turing, que se refiere a saber si una máquina puede o no pensar por sí misma. Posteriormente, 6 años más tarde, surge el concepto de lo que es la inteligencia artificial, ya que ha sentado sus bases, ahora sí puede surgir este término. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, en 1957 se plantea que esto pueda imitar a una mente. Una década más tarde se conoce lo que es ELIZA. Este programa daba voz a las computadoras y ELIZA es quien más tarde se convertiría en una de las bases para lo que actualmente conocemos como chatbots. Posteriormente, hacia 1996, términos como Deep Blue, el CART de Stanford y muchos más comenzaron a tener una mayor frecuencia al escuchar estos términos debido al progreso de la tecnología. Ya en el siglo XXI, pues las máquinas comienzan a volverse más inteligentes y en el 2012 el verdadero poder del Deep Learning surge y llegados a 2014 una inteligencia artificial supera el test de Turing. Hacia 2015, no hace muchos años, Google lanza AlphaGo y pues esta aplicación es la que marca una gran diferencia entre lo que era el siglo XX y la actualidad. Modelos de inteligencia artificial. Esto se basa en el objetivo y en la forma en cómo se va a realizar alguna tarea. Para ello existen una clasificación que de manera inicial se tomaban como clases independientes, pero con el paso del tiempo algunas características de esto se fueron mezclando. Bien, tenemos el aprendizaje profundo, que se basa en un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que modelan una estructura abstracta en base a una arquitectura computacional. Después tenemos el aprendizaje máquina, que se basa en un conjunto de patrones que van relacionando datos entre sí. Después tenemos las redes neuronales, que intentan modelar una red neuronal en la cual la función de este es realizar alguna tarea, y si esta tarea se completa de manera errónea, entonces esta neurona se reajusta para volver a realizar esa tarea hasta completarla de manera correcta. Y por último tenemos el algoritmo de inducción, que es una creación de reglas mediante una creación de patrones con la base de datos. Sistemas que piensan como humanos. A esto se refiere a los sistemas que tratan de modelar el sistema nervioso humano.
por medio de las neuronas, más bien las redes neuronales artificiales. Para esto necesitamos clasificar las tareas en 3 grupos. Primero, tenemos el aprendizaje supervisado, que se encarga de etiquetar los datos de entrada para poder tener datos de salida de manera correcta. Después tenemos el aprendizaje no supervisado, en el cual no etiqueta los datos de entrada, sino que deja que el algoritmo pueda crear patrones para relacionar los datos entre sí. Después tenemos el aprendizaje reforzado, que se basa en el ensayo y en el error. Esto consiste en realizar las tareas la cantidad de veces posibles para que el sistema pueda aprender qué errores ha cometido y poder realizar nuevamente esas tareas de manera más eficiente con el menor número de errores posibles. Sistemas que actúan como humanos. A esto nos referimos a los bots y a los robots que tratan de realizar tareas lo más similar posible a los humanos, e incluso de manera más eficiente. Para que un sistema sea considerado un sistema inteligente, se necesita realizar la prueba de Turing. Esto consiste en un entrevistador, un entrevistado, una persona y ya un robot, más bien un dispositivo, un bot entrevistado. Para que se sepa si el sistema es inteligente, lo que se necesita hacer es realizar una entrevista a través del entrevistador y verificar cuál de los dos es una persona y cuál es un robot. Si en la prueba es difícil distinguir cuál es una persona y cuál es un robot o un bot, entonces significa que la prueba de Turing ha sido aprobada y el sistema es inteligente. Tal como el caso del bot llamado Eugene Cosmat, que fue un bot programado para actuar como un adolescente. Sistemas actuales racionales. Un sistema actual racional tiene como paradigma principal el agente racional, el cual se aplica a los sistemas operativos. Un agente racional percibe y actúa siempre teniendo en cuenta su entorno en el que se encuentra el mismo. Para que un agente racional pueda ser, tiene que tener ciertas capacidades, dentro de las cuales se encuentra la percepción, el procedimiento, la representación, el razonamiento y el autoaprendizaje por sí solo. Cabe mencionar que no solo se debe situar como referencia al ser humano, sino a todo ser viviente de la manera en cómo piensa, razona o actúa. Como ejemplo, con el humano, podemos decir que este funciona de cierta manera que ubica su entorno, actúa o tiene una acción, tiene un emisor y dentro del emisor se repite con las percepciones del mismo y es un círculo. El test de Turing. El test de Turing básicamente es un cuestionario que está situado entre un humano y una máquina. Para que una máquina pueda ser considerada inteligente, debe lograr engañar a su evaluador, en este caso siendo el humano. El humano hace una serie de preguntas sin saber que está hablando con una máquina. La máquina, por su parte, debe responder como si estuviera hablando con otra persona, ese humano, teniendo la misma reacción de respuesta, o en este caso lo que respondería un humano en una plática normal. Dentro de lo que es la computadora, que debe ser capaz para lograr esto, debe tener la capacidad de autoaprendizaje, la capacidad de percepción, la capacidad de razonar por sí misma, para que ésta pueda ser considerada inteligente o que pueda aprobar la prueba de Turing. Aplicaciones y herramientas derivadas de la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial ha sido utilizada en un amplio campo de
trabajo para los seres humanos, haciendo que la vida del ser humano sea mucho más fácil y sencilla en cuanto a trabajos pesados o peligrosos. Como ejemplo, dentro de lo que son sus aplicaciones, se encuentra lo que son las finanzas. Dentro de los bancos mundiales se encuentra que son utilizados como un sistema inteligente para llevar la contabilidad u organizar los registros de todos los usuarios del banco. También son utilizados en las industrias pesadas o de construcción, siendo una de las tareas en las que más se utilizan, ya que ayudan a los humanos a estar más seguros, sustituyéndolos en los trabajos pesados o que son de alto riesgo, como lo puede ser la carga de cosas muy pesadas, o incluso de tareas que son muy repetitivas, como lo puede ser el empaquetado o el ensamblaje de motores de gran tamaño. La inteligencia artificial también es utilizada dentro de las cámaras de seguridad para reconocer rostros o voces. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Estefanía Estrada Aguilar y a continuación estaremos hablando sobre lenguajes de programación, aplicaciones, sistemas expertos y entornos de desarrollo para la inteligencia artificial. Sin más, comencemos con lo que son lenguajes de programación. Cabe destacar que han existido distintos y varios a lo largo de los años, desde 1955 con el IPL-11, que fue el primer lenguaje de programación conocido para la inteligencia artificial, el cual fue creado para la construcción del GPS y que también sirvió para la construcción del Logic Theorist, y como tal era un programa para solucionar teoremas matemáticos. De ahí pasamos a 1958 con Lisp, de las siglas Lisp Processor, e introdujo las estructuras de datos de árbol, también las listas y el procesamiento simbólico. De ahí tenemos el OPS5 de 1970, que significa Official Production System 5, que fue para el uso de sistemas expertos, fue el primer lenguaje para ello. También utiliza ingeniería cognitiva, conocimiento en forma de reglas, para dar paso a lo que es Prolog de 1975, de las siglas Programming in Logic, que como tal es una solución de problemas relacionados con el cálculo de predicados. Posteriormente llega el lenguaje Smalltalk de 1969, que es un lenguaje orientado al trabajo con objetos, que también brinda lo que es un entorno de desarrollo gráfico y amigable. Es el primero en otorgar estas características, también un proceso interactivo y creativo. Finalmente llegamos con Logo de 1967, que está basado en Lisp, que es de fácil aprendizaje y que como tal tuvo el objetivo de proveer una herramienta para la interacción de computadora-máquina. Bien, ahora pasemos a las aplicaciones de la inteligencia artificial, que como imaginarán son muchísimas. Sin embargo, vamos a hablar sobre aplicaciones introductorias, como lo es ELIZA, que fue uno de los primeros programas en procesar lenguaje natural. Tuvo como objetivo el mantener una conversación de texto coherente con un ser humano. También tenemos que la inteligencia artificial se aplicó en distintas ciencias, destacando las ciencias naturales, donde se pudo establecer los principios para el almacenamiento y manipulación de las bases de conocimiento de los sistemas expertos. Y hablando de sistemas expertos, tenemos que estos simulan como tal el proceso de razonamiento humano mediante la aplicación de conocimiento e inferencia. Y ahora bien, hablemos sobre los sistemas expertos más importantes a lo largo de su historia, donde se empezaron a desarrollar a finales de los 60 y a principios de los 70, donde se empezó a generar mucho interés en esta clase de sistemas, teniendo el sistema experto Dendral, que fue el primer sistema experto exitoso y productivo, que ayudó con la deducción de información de estructuras químicas. Posteriormente tenemos el sistema experto Maysin, que
fue un sistema experto muy importante en la historia de esta clase de sistemas, ya que introdujo el uso de conocimiento impreciso y también ejerció influencia en el desarrollo de sistemas basados en reglas. Este sistema experto fue desarrollado para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en la sangre. También tenemos Maxima, que fue un sistema de álgebra computacional como parte del proyecto MAC y como tal ayuda con el análisis matemático complejo. También tenemos Prospector, que fue diseñado como sistema de consulta para geólogos y que básicamente se desarrolló para la investigación de un terreno en busca de yacimientos minerales. Ahora que ya hablamos sobre sistemas expertos, sobre sus aplicaciones y lenguajes, pasemos a lo que son los ambientes de desarrollo. Y estos nacen por el éxito de los sistemas expertos. En los años 80 se comenzó con el desarrollo de shells, es decir, una pieza de software que provee una interfaz para los usuarios. Y en este apartado tenemos 5, aunque hay muchísimos más. En primer lugar tenemos el OPS 5 y hasta el OPS 83, que fueron desarrollados en lenguaje C y que fueron empleados para la inserción de las reglas base. Y está basado en el algoritmo RAID. También tenemos SDBM, que fue creada por IBM para sus BM y MBS. Incluye facilidades gráficas y accesos a base de datos, lo que fue una característica principal de este ambiente de desarrollo, y el que usara reglas para representar el conocimiento del tipo if, then, y, del tipo if x, then y, and z. También tenemos Key, que combina el uso de la programación orientada a objetos y el uso de reglas como herramientas de representación del conocimiento. Y dada la mezcla de estas técnicas, esta shell es conocido como una herramienta híbrida. También tenemos el S1, que muestra dinámicamente sus líneas de razonamiento alternativas, así como conclusiones y reglas heurísticas consideradas. Y finalmente tenemos Exis, que es el líder en ambientes de desarrollo de inteligencia artificial en los últimos años. Claro que todavía han surgido muchos más, sin embargo, este ha sido el más sonado y pues posee producción de sistemas expertos interactivos en la web y también usa reglas del tipo if-then junto con otras características. Para finalizar, haremos una descripción sobre las áreas actuales donde la inteligencia artificial ha dejado una marca. Entre las más populares se encuentra lo que es la minería de datos, el reconocimiento de imágenes, los sistemas expertos y los sistemas basados en conocimiento, las ontologías, lógica difusa, también lo que es la vida artificial. Existe un tipo que es la programación evolutiva. También está lo que son las interfaces inteligentes y pues más avanzados están los algoritmos, por ejemplo, los algoritmos genéticos. También tenemos lo que es la programación lógica y bueno, muchos tipos muchas áreas donde la inteligencia artificial ha dejado una marca para que el ser humano pueda progresar y pueda facilitarnos la vida. También las redes neuronales se les ha dado demasiada importancia ya que son una de las bases y esperamos que nosotros pues hayamos logrado cubrir al menos lo que es unos conceptos básicos o saber de qué va esta rama. Entonces, muchísimas gracias y dejamos nuestras referencias y datos.